Saludos, estimados compañeros, profesores y profesoras de la Universidad de Tifariti, sus autoridades, estimados y respetados colegas, profesores e investigadores que se encuentran en este momento en los campamentos en esta importante actividad. Mi nombre es Lirio Reyes, soy profesora investigadora de la Cátedra Libre África, adscrita al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Agradecemos muchísimo la oportunidad de poder acompañarles por esta modalidad, visto la imposibilidad que tuvimos de participar en esta oportunidad con nuestra presencia. Nuestra ponencia, nuestro trabajo se llama Retos y desafíos de la Universidad de Tifariti vistos desde una universidad del sur global. La parte inicial me corresponde a mí y voy a hacer una breve revisión, introducción sobre el sistema escolar de la RAS y algunos elementos que consideramos con relación a los desafíos de la educación que contempla la UNESCO. Bien, nosotros vamos a obviar toda la primera parte en torno al contexto que está escrita en la ponencia que enviamos, porque se ocupa básicamente de todo el contexto, la historia del conflicto, etcétera, que ustedes deben conocer muy bien y que va a quedar en las memorias, y los que lo están conociendo pues lo están viendo de la mejor manera posible, que es en el terreno, en el territorio. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco sobre el sistema escolar o el sistema educativo saharaui. Desde el mismo momento en que se prolonga la situación de refugio, las mujeres saharauis se ocupan de no solo levantar los campamentos de refugiados, sino que se ocuparon también de dar los inicios de las escuelas de primeras letras. Esto lo hicieron a través de la escuela coránica, a través de la experiencia que tenían, y desde allí se comienza la alfabetización de los niños que recién llegaban a la vida en el campamento. La escolaridad o la formación y educación durante la presencia española en el territorio del Sáhara Occidental, según el profesor Mullah Ibrahim, actual rector de la Universidad de Tifariti, y que nos comenta en una entrevista concedida a la revista Umbral Socialista número 8, dedicada al pueblo saharaui, nos decía en esa entrevista que durante los 92 años de permanencia de la colonia española en nuestro territorio practicaron la ignorancia, la ausencia de conocimiento, de enseñanza. Solo pocas personas pudieron acceder a estudios en universidades cercanas. Con relación a este mismo tema del estado del arte, de la educación del pueblo saharaui durante la ocupación española, la investigadora Goretti Kibus, en su tesis doctoral, nos plantea unos datos que son reveladores, que ilustran esta cita que hicimos recientemente del profesor Mulay. Según el censo español de 1974, se estimó que el 70% de los hombres y el 84% de las mujeres saharauis no sabían leer o escribir. En el momento actual en el que estamos realizando esta actividad, la situación es totalmente diferente. Para nosotros es extraordinario lo conseguido por este pueblo y solo comparable desde nuestra mirada a experiencias como las que conoció el Vietnam de la guerra de guerrillas con Ho Chi Minh y el general Giap, que alfabetizaban, trabajaban en la zafra cuando iban en las columnas guerrilleras. El ejemplo de alfabetización emprendido por el Ejército Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y su trabajo de profunda conexión con la base popular a través del proceso de alfabetización, la realidad vivida por la Revolución Cubana, que al momento del triunfo de la revolución prácticamente se queda sin doctores, y con el número de doctores que tenían sacan adelante toda una escuela de medicina que hoy goza del reconocimiento internacional, y que además las brigadas de solidaridad, las brigadas médicas de solidaridad de los médicos cubanos en distintos países del globo hablan por sí mismos. También destacamos la experiencia
de lo que significaron las misiones educativas en Venezuela, que lograron metas como incorporar a 500.000 bachilleres sin cupos en un sistema educativo a través de las misiones, proceso de alfabetización de más de 1,5 millones de personas en menos de 2 años. En ese sentido, para nosotros lo logrado en el sistema educativo saharaui, que ya comentaremos, representa la fuerza y capacidad de lograr los objetivos de los pueblos decididos a ser libres, teniendo la educación como un elemento prioritario sin importar las dificultades. La situación de alfabetización actual dentro de los campamentos de refugiados, según el docente Pello Salazar, que asistió al Foro Internacional de Solidaridad con los Trabajadores Saharaui en el año 2022, en octubre, la tasa de alfabetización de la República Árabe Saharaui Democrática ronda el 96%. Este dato significa que la RAS, el Estado en el exilio, está muy por encima del norte de África, de otros países del norte de África, por ejemplo. Y los niños y las niñas saharauis reciben en ese sentido la mejor educación posible con la escasez de recursos a la que les sigue abocando el exilio, nos comenta el investigador. De acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización de Naciones Unidas, una tasa de analfabetismo inferior al 5% representa un territorio libre de analfabetismo. En ese sentido, pues el territorio de los campamentos de refugiados saharauis, la RAF, es un territorio que puede considerarse libre de analfabetismo. La misma investigadora Goretti, mencionada anteriormente, nos dice que la tasa de escolarización en este momento en los campamentos de escuela primaria alcanza el 99%. Adicional a esta situación, podemos hablar de un sistema educativo saharaui que va desde la guardería, preescolar, primaria, escuelas de profesionalización, bachillerato que se imparte con un título que les permite estudiar en cualquier otra universidad emitido por la Escuela Simón Bolívar, presente en los campamentos, donde se administra además en triangulación con la hermana República de Cuba, el bachillerato cubano, escuelas profesionales y la misma existencia de la Universidad de Tifariti, que este año cumple 12 años de su creación y es la institución que nos convoca a estar presentes hoy aquí. Para nosotros, desde nuestra realidad de experiencia como docentes de una universidad del sur global, todos los hallazgos e informaciones sobre la educación y otros aspectos de la vida en general en los campamentos nos resultan fascinantes en el sentido de la contundencia de lo logrado y definitivamente un ejemplo a seguir y a visibilizar. Hemos encontrado trabajos de investigación valiosísimos que recaban datos, profundos análisis sobre la realidad educativa que se vive en los campamentos hoy. No obstante, en la mayoría se observa la tendencia a resaltar todo lo que no tienen las escuelas, las carencias de personal, de formación de los docentes, las múltiples situaciones de ausencia de recursos, las fallas de la infraestructura, etc. Pero a nosotros, desde nuestra universidad y desde nuestra presencia como brigadistas en los campamentos, lo que nos llama la atención no son esos problemas, son importantes. Nadie está diciendo que la educación no debe tener todas las condiciones, pero el impacto abismal para nosotros está representado justamente en la lógica inversa, que con todas estas dificultades, toda la situación de analfabetismo que arrastraban durante la ocupación española, que esta gente en menos de 50 años haya logrado una tasa de analfabetismo cero, haya logrado esta tasa de escolaridad, que ha soportado en el peso del sacrificio personal, familiar, que significó enviar a los niños a estudiar desde muy pequeños en Cuba, en Argelia, en la Libia de Gaddafi, en Venezuela, permite hoy que haya un gran número de profesionales graduados de población saharaui que viven tanto dentro de los campamentos como en la diáspora. Y eso es inocultable. Para nosotros, esta situación, para saldar esa mirada tan poco optimista con relación a lo que es el fenómeno de la educación en los campamentos de refugiados,
nosotros creemos que se encuentra uno de los retos, uno de los principales retos que tiene la Universidad de Tifariti. Tienen el desafío, según nosotros lo vemos desde acá, a lo mejor estamos equivocados, de construir sistemas de medición y evaluación de su sistema educativo que consideren su complejísima realidad y que sean estos criterios insumos para que su diplomacia dé la batalla en los órganos multilaterales y regionales. Los países del sur global debemos priorizar, creemos nosotros, la idea de la utopística que nos planteaba Immanuel Wallenstein, es decir, de plantearnos un horizonte de sentido realizable y no esa idea, esas utopías inalcanzables siempre de quienes nos colonizaron, que pretenden neocolonizarnos y que construyen esos sistemas de medición de la calidad de la educación, de los sistemas educativos y el deber ser de la educación desde sus realidades, necesidades e intereses. Para nosotros también, y todo esto planteado como ideas a debatir y con muchísimo respeto, otro desafío que se le presenta a la Universidad de Tifariti es publicar la historia del sistema educativo saharaui, visibilizar las cifras, sistematizar sus propias experiencias y tensionar con esas explicaciones hechas desde la historialidad. Incluso esta explicación que estamos dando nosotros hoy. Es el pueblo saharaui quien debe explicarse a sí mismo, porque es un pueblo que tiene la voz fuerte y clara. Bien, para culminar, quisiera esta parte de mi intervención y pasar a las compañeras que continuarán. Quisiera enfocar un poco sobre las ideas, sobre las propuestas de la UNESCO para el año 2030. Como todos sabemos, en el presente siglo, los objetivos y desafíos en materia educativa a nivel global están atravesados por los supuestos que emana la UNESCO a través de sus informes y las reuniones mundiales de la educación. Según su página oficial en español, la UNESCO ejerce un liderazgo mundial y regional en materia de educación y fortalece los sistemas educativos en todo el mundo y responde a los desafíos mundiales contemporáneos a través de la educación con igualdad de género como principio subyacente. Su labor abarca el desarrollo de la educación de calidad desde la educación preescolar hasta la educación superior y más allá. Para el año 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la UNESCO se propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. De manera general, nosotros pudiéramos coincidir con algunos elementos de estos desafíos. Podemos incluso estar en el plano de los desideratum y desear alcanzar esos niveles de cumplimiento de las agendas que suscriben los estados, muchas veces incluso contrarios a sus propias posiciones y legislaciones nacionales. No obstante, los desafíos como universidades del sur global tienen otros derroteros, según nuestras perspectivas. En ese sentido, nosotros nos planteamos algunas interrogantes en torno a estos desafíos que nos propone la UNESCO para su agenda del año 2030. Como pueblos y universidades e investigadores del sur global debemos, creemos nosotros, preguntarnos si queremos y necesitamos cumplir con estas metas homogeneizadas y universales. ¿Cómo se resuelve la contradicción entre los intereses globales y las necesidades sentidas de nuestros pueblos y a las que nosotros estamos obligados como investigadores, como científicos de cualquier rama de la ciencia, a dar respuesta? ¿Cuál es el verdadero rol de los profesores y maestros frente a su comunidad y su subjetividad como personas? Estas y otras preguntas nos parece súper necesario realizárnoslas, porque en las diversidades epistémicas y culturales de las respuestas y las nuevas interrogantes que se generen a partir de estas respuestas, se pueden encontrar algunas claves del quehacer científico al que nos convocan encuentros como el que nos encontramos. Les invito a ustedes, compañeros y compañeras que se encuentran allí en los campamentos, a que volteen la mirada y miren alrededor. Vean el rostro de los niños saharauis de las casas donde están alojados. Vean las casas de adobe, los tanques de agua por doquier, el paisaje con las cabras, las piezas de carro haciendo las veces de corral, el rostro de las mujeres saharauis. Comparemos eso con nuestros campos,
con las mayorías de las zonas marginales en nuestras ciudades, en el sur global, y preguntémonos, ¿hacia dónde deben apuntar nuestros sistemas educativos frente a eso? ¿Qué debemos nosotros hacer realmente? ¿Cumplir con la UNESCO o responder a las necesidades de nosotros como pueblo? Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Quien les habla, la doctora María Figueredo, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Agradecida por esta invitación a participar en esta conferencia internacional de la educación superior en la República Árabe Saharaui Democrática, la Universidad de Tifaritis como ejemplo. Me corresponde en esta intervención compartir con ustedes lo que he titulado Desafíos y perspectivas de la investigación de la Universidad de Tifariti. Esto nos invita a pensar e impensar en los desafíos de la investigación de la Universidad de Tifariti, abriendo puertas y compuertas para el debate y la reflexión que nos conduce a poner en tensión hasta nuestras propias prácticas investigativas. Pues nos encontramos con una universidad enclavada en el corazón de los campamentos saharauis, que representa un faro de esperanza y resistencia en un contexto marcado por la ocupación y la desigualdad. Una universidad que, inspirada en los principios de soberanía, autonomía, autodeterminación de su pueblo, ofrece una oportunidad de construir prácticas investigativas descolonizadoras, dando pasos a giros epistemológicos que nos ubican frente a otras alternativas de producir conocimiento colectivo en el marco de la complejidad que representa generar ruptura con los intereses de las potencias coloniales y neocoloniales que hemos heredado, que han reproducido las estructuras de poder y de desigualdad, donde se privilegian el conocimiento hegemónico, subordinando las culturas y saberes locales, imponiendo una única forma de hacer, pensar y sentir que homogeniza al mismo tiempo que ha pretendido socavar la identidad cultural de los pueblos. Y aquí que pensar cómo desde la Universidad de Tifariti se impulsan procesos investigativos que van más allá de la mera reproducción de conocimientos hegemónicos, nos plantean algunas interrogantes a partir del análisis de sus referencias oficiales y las declaraciones de su rector, Mualí Brahim. Su papel es la lucha nacional de liberación, incluyendo ser un académico científico en el Sahara Occidental, en torno a los desafíos y perspectivas investigativas. En el marco de esta renovación nos implica adoptar enfoques teóricos más flexibles que permitan recuperar las múltiples formas de conocer, incluyendo los saberes ancestrales, las experiencias vividas desde las comunidades marginadas. Al hacerlo, se alinea con las epistemologías afro, que promueve la construcción de conocimiento desde perspectivas intersubjetivas, donde el investigador se reconoce como sujeto político, inmerso en el contexto de estudio. Esta visión se casa con los principios y planteamientos que hace Irene Bachelache, que es la epistemología del sujeto conocido, valorando el sentido y significado construido colectivamente. De esta manera se busca desafiar las estructuras de poder de la forma de construir conocimiento, construyendo conocimientos más justos y equitativos. Asimismo, nos planteamos la vigilancia epistemológica,
que tiene que ver con algunos planteamientos como hace algunos autores, como Alvarado y otros, desde la epistemología del sur, la investigación militante desde los planteamientos que hace el maestro Luis Antonio Vigós, donde nos plantea que estos procesos son sociales y a la vez políticos, que buscan no solo entender el mundo, sino transformarlo, lo que se bosqueja en una metódica que demanda de un sujeto activo, participativo, protagónico, que reflexiona desde un pensamiento crítico a partir de las prácticas y sus herramientas conceptuales. Por supuesto, este aspecto específico de la Universidad de Tifariti y el pueblo saharaui que vive en los campamentos de Tinduf tienen sobradas experiencias y praxis acumuladas por toda la resistencia, compromiso y cuidado de la vida, y la resolución efectiva, coherente y profundamente democrática de la problemática de vida a la que se han visto obligados por la situación de vida como refugiados. Hay un bagaje de conocimiento, aplicaciones prácticas, esto para la resolución de problemas que son esenciales en el sentido de la ciencia, ante la posición asumida frente a los paradigmas de la modernidad que nos impone una única manera de ver, sentir y pensar. Tenemos autoras como Figueredo, que nos coloca frente a un enfoque alternativo de investigación social que emerge del encuentro con el otro, superando el individualismo y el saber congelado, que comúnmente se establece como una única manera de ver y de comprender el mundo. De aquí que es importante también destacar pensadores como Zapata, Alvarado, Urián, que instan a que los filósofos sociales, los científicos sociales, nos acerquemos a saberes cotidianos de la gente, a su tiempo, a su cotidianidad, a su forma de relacionarse, a las actividades que se desarrollan en su comuna, en sus ciudades, en el barrio, para abrir las puertas a la vida. En este sentido, esto nos permite destacar que los procesos investigativos a partir de creaciones de nuevas categorías, porque no podemos seguir dándoles lectura a nuestro accionar, a nuestro mundo, partiendo de los referentes occidentalizados o de los que los otros piensan. Y aquí la importancia de construir nuestro propio sistema categorial, porque a partir de la construcción de nuestro propio sistema categorial, le vamos a dar lectura en esa construcción colectiva del conocimiento que promueve una lógica de relacionamiento con el otro desde una perspectiva sobre lo que se conoce. Ahí tenemos el pensamiento de Hugo Zermatt, que nos habla de un horizonte de autonomía, de indeterminación, que los sujetos actuamos con potencialidades en pro de construir nuestras realidades y no solo de sufrir las realidades dadas desde el canon occidental de comprensión y realización de la historia humana del mundo. Nos invita, por supuesto, a plantearnos nuestro propio sistema categorial que rompe con la linealidad donde todo está establecido de antemano. Pensamos en esa construcción de narrativas pluridiversas, plurales, de configuración de nuevas relaciones de conocimiento. Todo ello demanda a no quedarnos atrapados en lo metodológico, porque muchas veces nos centramos tanto en el método y su metodología, dejando a un lado los diversos componentes de la investigación. Es quebrar con esa lógica epistemológica de la modernidad colonialidad que nos impuso una narrativa cuya racionalidad nos impone una única manera de mirar al mundo a través del método científico. El giro es hacia la epistemología del sur, que en palabras de Boaventura
nos dice que esa epistemología del sur connota nuevas relaciones de conocimiento, no propiamente de la dualidad sujeto-objeto, sino en la configuración de relaciones sujetos-sujetos y acontecimientos. No son teorías de las ciencias convencionales, son nuevas noxiologías, recuperando nuestra condición de sujetos existenciales, situacionales, de una relación horizontal. También son las llamadas epistemología del sujeto, de ciencia con conciencia, donde están presentes los potenciales, como nos decía el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Es desde las epistemologías del sur, también desde esa filosofía que nos plantea Enrique Dussel, esa teoría de la liberación. Todo ello demanda, por una parte, alzar nuestras voces a partir del diálogo de saberes, donde nos encontramos y nos reconocemos y visibilizamos unos a otros para ser un nos-otro, un nosotros, desde una narrativa pluridiversa en construcción colectiva permanente. Aprender, un elemento clave es aprender a escuchar. Tan difícil como aprender a pensar. Más aún cuando se trata de escuchar multitudes de voces históricamente acalladas por el claustro academicista de estos tiempos. Podíamos lograr una escritura que creara un diálogo sincero entre los saberes sociales, el desplazamiento y el pensamiento crítico. En esa relación que se dan con los movimientos sociales, con los saberes instituidos desde las ciencias sociales, en una polifonía de resistencia, de redefinir, que dé un salto cualitativo, que nos permitan desde la pluralidad y desde la diversidad abordar la realidad. Como dice Irene Bachelet, es una nueva forma de conocer y producir conocimiento. En estos momentos actuales puede caracterizarse entonces como descubrimiento y redescubrimiento, y en él se discuten nuevas formas de mirar, interpretar, de argumentar, de escribir, reconociendo que ningún método puede captar todas las sutiles variaciones de las experiencias humanas. Estamos frente a múltiples alternativas de conocer y producir conocimiento, que nos ofrece un horizonte de sentido que rompe con la linealidad instituida como verdad absoluta, abriendo paso a pluralidades investigativas de construcción colectiva, desde esa realidad que emerge en nuestra cotidianidad. De aquí que con muchísimo respeto y ánimo de dialogar para aprender de sus experiencias, nos atrevamos a plantear que dentro de los desafíos que se le presentan a la Universidad de Tifariti en el ámbito investigativo, nos encontramos con uno de los desafíos es asumir los principios de la investigación militante desde el enfoque del maestro Luis Antonio Vigo, que es una herramienta poderosa para la transformación social, que combina el rigor académico con un compromiso profundo por la realidad social y la emancipación, para potenciar sus capacidades, abordando los problemas sociales y políticos, involucrando activamente a la comunidad y promoviendo la transformación desde esos ideales y trabajos que construimos de manera colectiva. De aquí de cómo hacerlo, cómo desde esa investigación militante que nos brindan la herramienta, no solo para pensarlo desde lo académico, sino cómo transformamos la realidad, esbozamos ese compromiso transformador, que sería como uno de los principios de la investigación militante. Los investigadores tienen que estar comprometidos con los procesos de transformación social,
y política. El investigador tiene que verse y reconocerse como sujeto político de transformación. Para ello es fundamental involucrar a los estudiantes, los profesores, las instituciones de la RAD, los campamentos, los pueblos llanos en los proyectos que directamente necesitamos desarrollar y que los problemas sean los problemas propios de su comunidad, de cada una de las comunidades. Esto puede incluir, por supuesto, investigaciones sobre salud pública, educación, seguridad alimentaria, entre otros. Otro de los principios a ser abordado desde esa investigación militante tiene que ver con la interdisciplinariedad y la flexibilidad metodológica, que en palabras del maestro Luis Antonio Vigó nos dice en la necesidad de enfatizar la aproximación donde confluyan las diferentes disciplinas. ¿Qué implica eso? Cómo abordar desde la comunidad con una metódica flexible que se construye desde el mismo momento que se aproxima a los procesos de investigación, confluimos salud, educación, tecnología, alimentación, antropólogos, biólogos, educadores, porque es un trabajo de orden colectivo donde las diferentes miradas nos permiten a nosotros generar un conocimiento situado, un conocimiento lugarizado, un conocimiento contextualizado. Otro elemento clave es que el educador tiene que ser un investigador agitador, lo que significa que debe involucrarse activamente en la lucha por la justicia social, utilizando la educación como una herramienta de emancipación y concienciación, que además de ser educador, también es investigador agitador, lo que significa que representa el desarrollar programas de formación para preparar a los estudiantes no solo como investigadores, sino también como agentes de cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de cursos, seminarios, talleres que incluyan teoría crítica, metodología participativa y activismo social. Otro de los principios fundamentales desde la investigación militante, desde en clave del maestro Luis Antonio Vigó, es la descolonización del conocimiento. La investigación debe reflejar las cualidades propias de lo local, promoviendo una educación que empodere a las comunidades, que estén libres de las influencias coloniales. El maestro Luis Antonio Vigó aboga por una pedagogía que desafía las estructuras coloniales del conocimiento. De aquí que cada uno de estos principios son fundamentales para el desarrollo de la investigación desde este enfoque de una investigación militante. ¿Qué nos permite esto? Romper con los cánones impuestos. Estos cánones también se ven envueltos muchas veces cuando las investigaciones que desarrollamos, si no son presentadas en revistas indexadas, no las queremos reconocer. Son investigaciones que crean espacios donde se comparten, se dialoga y que los aportes son bien importantes. Un ejemplo de ellos son los aportes del investigador surinamés Girá, cuando nos invita en ese proceso de descolonizar a empezar por descolonizar la mente. Eso es superar la epistemología, el canon, la racionalidad moderna occidental hegemónica. Es romper, es generar grietas, es atrevernos a dar ese salto cualitativo a construir conocimiento con el otro, desde nuestros espacios comunitarios. Es esa participación comunitaria. Es el proyecto de investigación tiene que involucrar a toda la comunidad, no como sujetos pasivos, no como sujetos colaboradores, sino como participativos del mismo proceso, como sujetos políticos conscientes
del rol y el papel que le corresponde jugar en cada uno de estos procesos. De aquí que también esto nos conduce en el marco de esta investigación militante a la acción y reflexión. Es combinar la acción con la reflexión. Acción, reflexión, acción. Desde ese accionar, el investigador no solo se centra en recopilar datos y analizar resultados, sino que participa en la acción directa para abordar los problemas identificados y transformar esa realidad en la que nos encontramos. Pero a su vez hay una combinación de la teoría y la práctica que es fundamental para lograr los cambios sociales. Porque si no hay un proceso de reflexión, de diálogo, de compartir, nos quedamos entrampados en la investigación tradicional. Es pensar para tomar acciones conjuntas, reconociendo ontologías y epistemologías diversas, así como el pluralismo metodológico que va a depender del contexto cultural. En este marco de ideas también nos planteamos otros desafíos que son importantes para la Universidad de Tifariti, y uno de ellos es abordar las problemáticas locales, regionales, como la escasez de agua, la seguridad alimentaria, la salud pública, la educación. ¿Cómo hacerlo? Venciendo las limitaciones de infraestructura, los financiamientos, porque cuando terminamos siendo financiados por otras empresas, universidades, terminamos produciendo conocimiento al servicio del quien nos financia. Y la idea acá es poder romper y seguir soñando con esa utopía de la calidad educativa. Romper también con ese sueño que tenemos y esa mirada de que el número de doctores es el que determina la calidad de nuestras universidades. Y más cuando estamos frente a una universidad con unas características bien particulares, anclada en los campamentos saharauis. Esto nos tiene que convocar a desarrollar prácticas investigativas desde la pluridiversidad metodológica con todo el rigor científico que ello representa, que es validado por la misma comunidad científica que nos acompaña en el proceso. ¿Qué significa esto? Que todo proceso desarrollado de manera colectiva es validado por ese grupo, por esa comunidad que participa en el proceso. Rompemos con la validación y confiabilidad de la investigación bajo el rigor del positivismo, siendo validado en campo con todos los que participan en el proceso. Esto tiene que ver también con nuestro lugar de enunciación. Es importantísimo cuando hablamos del lugar de enunciación, cuál es el contexto donde se desarrolla, cuál es lo cultural, lo social, lo político. En palabras de Guarteminolo, es pensar, es también descolonizar el pensamiento. Es generar otro de los grandes desafíos, tiene que ver con la generación de conocimiento autóctono, desde esa perspectiva local de los campamentos, que permita comprender las realidades y las necesidades de la población. Todo esto supone construcción de una ciencia con conciencia al servicio del pueblo, lo que representa una visión de una ciencia comprometida con la transformación social y la mejora de la calidad de vida de la persona. Este aspecto específico lo han hecho ya desde las organizaciones como la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. La misma idea de un sistema educativo, de salud, de distribución de agua y alimentos está allí como potencia que tocan los mismos saharauis, garantizando, ¿cómo lo hacemos? Socializando, sistematizando esas experiencias,
sobre la resistencia como ciencia para la vida, porque es una ciencia para la vida. Otro elemento fundamental es que podamos establecer conexiones entre investigaciones realizadas entre la Universidad de Tifaritis y los desafíos en frente de otros países del sur global, subrayando su potencia para generar soluciones innovadoras y transferibles. Cuando hablamos de establecer estas conexiones entre universidades, entre centros de investigaciones, desde el Centro de Investigación de la Universidad de Tifaritis, con el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, extender puentes entre dos pueblos que luchan por su autonomía, su soberanía y su independencia total. Esto también nos permite a nosotros poner en contexto que desde esa diversidad tanto ontológica, epistemológica, divergente, nos invita a una pluralidad metodológica que va a depender del contexto de cada uno. Y refuerzo, es ciencia con conciencia al servicio del pueblo. Siguiendo aguas abajo, otro de los desafíos en la investigación es romper la relación de poder que se presenta en el momento de divulgar y socializar los resultados de investigación. Que si no son revistas indexadas, se desconocen los aportes, obviando la validación propia que la comunidad, desde dónde y con quién se trabaja, no es buscar la aprobación de las comunidades académicas, incluso las que apoyan y tributan al sujeto importante. Acá el sujeto importante es el pueblo saharaui. ¿Qué importa que no se publique si está resolviendo en sus áreas problemáticas o tributando a la liberación, a la descolonización, a la resolución y mejora del derecho del buen vivir del pueblo saharaui? Lo que significa presentar una nueva taxonomía epistémica propia de reinterpretar la producción de saberes en la vida y en la cotidianidad, donde permanentemente se modifica lo que representa otro modo de producir y de circular el conocimiento, casados con código ético basado en el respeto y el reconocimiento mutuo. De aquí que es sumamente importante colocarnos frente a la Universidad de Tifaritis con una narrativa investigativa que quiebre la lógica hegemónica de que nos impone una única manera de ver, sentir y hacer y pensar al mundo. Es aproximarnos desde otros intereses, desde esa necesidad colectiva, reconfigurando una visión cuyo centro es el sujeto coparticipativo de los procesos de diálogo permanente con el otro, trazando un horizonte de sentido que deja los sistemas homogenizantes fuera de todos los procesos que podemos desarrollar, que refleja, por supuesto, una ética del carácter pluralista que visibiliza y reconoce a los otros para ser un nosotros. De aquí que es importante en este contexto construir una gramática totalmente distinta, una gramática y una narrativa decolonial que nos planteamos como Universidad Bolivariana de Venezuela, nacida en el proceso revolucionario. Queremos acotar para cerrar este apartado, que desde las alianzas estratégicas que podamos trazar en un intercambio permanente en clave decolonial, superaremos los paradigmas occidentales, construyendo un conocimiento propio, liberado de la cultura occidental, tejiendo puentes hacia la descolonización del conocimiento, que supera los paradigmas occidentales, abrazando la diversidad y la pluralidad de saberes que cuestiona
la mirada única de construir el conocimiento. La invitación es a la construcción colectiva del conocimiento, a agrietar, generar muchas grietas en el sistema dominante de investigación. Saludos a todas y a todos. Soy la profesora Mildred Heredia de la Universidad Bolivariana de Venezuela y los doy a acompañar en esta disertación gracias a la invitación de la Universidad de Tifariti a participar en este encuentro. Como ya lo planteó la doctora Figueredo en la disertación, hay unos elementos claves y fundamentales para generar este proceso educativo, en el cual nosotros partimos desde la postura de cómo generar procesos de aprendizaje en un contexto de refugiados, de guerra y de resistencia por la dignidad y la lucha del pueblo saharaui. Para esto tomamos como punto de partida un planteamiento que nos hace el autor Maturana, el cual nos plantea la importancia de la educación para la convivencia y la importancia que nos planteamos en la educación para definir el horizonte del país. Él plantea que para tener ese país, la educación es fundamental. Nos plantea que la educación es la configuración del país que queremos y que la educación nos plantea esa configuración. De aquí la importancia de plantearnos en clave sur-sur global una interrogante para este proceso de disertación. ¿Qué hacer en la educación universitaria mediada por la distancia en los campamentos? Es una clave. Y esta clave apunta a la importancia del impacto que tienen los procesos educativos en la población. De aquí la importancia de plantear programas educativos contextualizados desde la realidad de los campamentos, porque los programas que ofrecen las universidades con que tiene convenio la Universidad de Tifariti están pensados para otra realidad, están pensadas para la realidad donde esas universidades hacen vida. De aquí la importancia de que no solo es diríamos, la validación de títulos, el reconocimiento de los estudios, sino cómo esto tiene un impacto en la construcción ontológica del sujeto geopolítico de los campamentos y que es un elemento clave del hecho educativo, esa configuración de la ontología del ser que los define como sujetos sociales dentro de los campamentos. Si estamos muy distanciados, los procesos educativos de esta realidad genera procesos de desplazamiento de la identidad. Otro elemento clave que planteamos en esta reflexión es la importancia de generar un anclaje entre los procesos de formación, la población y el contexto, para generar procesos de formación que tengan sentido y significado para las personas que viven en los campamentos, que se genere conocimiento que dé respuesta a las situaciones, problemas que ellos viven, a su situación de refugiado, en guerra y en resistencia, que den respuestas a procesos educativos donde la construcción de conocimiento sea para afrontar esta realidad que se vive en el día a día, y yo lo planteaba la profesora en la disertación anterior, es un anclaje de la población en el contexto educativo. En este orden de ideas tomamos algo que nos plantea Marcuse, la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos que se consideren necesarios para la protección y la mejora de la vida. ¿Cuál es el sentido del hecho educativo? Mejorar las condiciones de vida de las personas, en este caso las personas que están viviendo dentro de los campamentos. Y es el proceso de la educación la que nos lleva a que la educación mediada por la distancia nos dé esas comunidades de aprendizaje para que sean la gente que estudia en los campamentos los protagonistas de su proceso o de su hecho educativo. De ahí la importancia de plantear que en los campamentos se vaya formando esos sujetos de conocimiento que tengan sentido y significado con su contexto, que esa realidad
nos plantea la construcción de un conocimiento situado, un conocimiento necesario para el pueblo saharaui. Esto requiere o nos invita a la construcción de una lógica de un pensamiento universitario distinto, un conocimiento planteaba la profesora, la descolonización de las prácticas universitarias, porque a partir de las herramientas tecnológicas nos dan unas herramientas para la construcción de un proceso educativo flexible que se adapte a las condiciones de los campamentos, falta de luz, de conectividad o cualquier inconveniente logístico en esta broma, en este proceso, donde esos procesos de planificación asincrónica que se puede dar en la educación mediada por las TIC o mediadas por la tecnología, donde pueden haber diferentes formas y vías para generar procesos de conocimiento, es fundamental, y la flexibilidad que brinda este proceso. Para ello es importante plantear esos procesos cuando hablamos de la educación universitaria para los campamentos mediados por las TIC. Pero no podemos perder de vista la importancia del anclaje y la importancia de la contextualización en los campamentos. Porque otra forma, que también en los materiales revisados, que conseguimos otras formas de lograr los estudios universitarios en los campamentos, es el proceso de acogida, los programas de acogida, donde los muchachos o los estudiantes se van a estudiar fuera de los campamentos. Esto nos genera un proceso de separación de la familia, es la contextualización, el desplazamiento en el proceso de la contextualización de un sujeto sociopolítico y de su cultura, y eso genera procesos de identidad distintos. También genera procesos de deserción estudiantil, porque, por ejemplo, salen de los campamentos a estudiar biología marina, pero cuando regresan al campamento, ¿dónde ejercen esa profesión? ¿Para qué le es útil el conocimiento? Por eso es la importancia en este contexto que el conocimiento sea situado, localizado, que ese conocimiento que se genere ayude a dar respuesta a las problemáticas, lo que planteaba la profe anterior, planteaba la importancia del conocimiento contextualizado, un conocimiento que ayude a abordar las problemáticas dentro de los campamentos y que ayude a generar respuestas o mejorar las situaciones difíciles que se viven en ellos. Ahí tenemos entonces lo que nos planteaba otro autor, que es la soberanía educativa en los campamentos. Una soberanía educativa que se ha logrado en el proceso, diríamos, que va desde el maternal, o diría desde el preescolar, lo que se conoce aquí como preescolar, hasta la secundaria. El nudo crítico se presenta en la configuración o en ese proceso de formación en la universidad, en el proceso universitario. Por eso es que la Universidad de Tefariti plantea que la educación universitaria mediada por las TIC es una esperanza, pero un gran desafío porque en ese proceso de cómo logramos unir esos dos elementos, la tecnología, los conocimientos que nos brindan las otras universidades y la realidad en los campamentos. ¿Cómo generamos ese puente para lograr una sinergia entre lo que nos ofrecen las otras universidades y la realidad que se vive en los campamentos para solucionar sus problemas y construir un conocimiento situado que nos permita generar nuestras propias epistemes? Otras formas de concebir y pensar el mundo es el desarrollo de esa soberanía educativa para mejorar la realidad en los campamentos, para mejorar la situación de refugiados. Y uno de esos es lograr esa soberanía educativa. La educación mediada por las TIC en clave sur-sur es una alternativa bien significativa y una oportunidad y esa esperanza que se brinda desde la Universidad de Tefariti, pero hay que ver entonces todos esos elementos y la importancia de generar procesos de aprendizaje colectivo significativos para la realidad que se vive en los campamentos. En este sentido, tomamos en cuenta 4 ideas o principios que nos plantea este mismo autor, que nos invita a pensar qué educación queremos, qué país queremos.
de Maturana, que nos plantea la importancia, por ejemplo, de que estos elementos de formación, estos procesos de formación, un elemento clave es que compartamos la misma cultura. Y él dice que para compartir compartamos una misma cultura, es importante eso se aprende haciéndolo. Y él plantea ahí, para aprender hay que vivirlo. Para aprender la cultura del pueblo saharaui hay que vivirla, hay que conocerla. Y es un elemento clave en el proceso educativo que nos plantea Maturana. Otro elemento clave que nos plantea es la responsabilidad de nuestros actos para la creación de un mundo mejor. Esa responsabilidad de los actos va acompañado de la acción y las dimensiones de esas acciones que como sujetos educativos, sujetos de conocimientos, vamos generando alrededor de ellos. Por eso aquí la importancia o el referente o el gran desafío que tiene la Universidad Tefariti es la no descontextualización de la realidad de los campamentos en el proceso educativo. Por eso hablamos de la soberanía educativa. Esa soberanía educativa se plantea en esa construcción ontológica del ser geopolítico del proceso del pueblo saharaui, que es un elemento clave para lograr esa lucha de tantos años que tiene que ver con su cultura, con su anclaje, con lo que se sienten identificados y que les ha permitido, a pesar de estar en un proceso de refugiado, de guerra, no perder sus raíces, y es lo que los mantiene en una lucha constante. Y el proceso educativo debe llevar a fortalecer ese proceso de lucha y resistencia en la población más joven, que es la población que va a llevar las riendas de ahí. Este autor Maturana nos plantea en cada uno de estos 4 principios la importancia de que eso se aprende haciéndolo. Una premisa que planteaba ya Rodríguez, el autor Simón Rodríguez, que planteaba el aprender haciendo. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo generamos conocimiento? ¿Cómo generamos procesos de educación desde la realidad de los campamentos? Que consideramos en este apartado que es una de las claves y de los desafíos que tiene la Universidad de Tifariti al plantear en esta alianza, en estos convenios de cooperación con otras universidades, no perder la esencia del pueblo saharaui, mantener esa esencia en la construcción de esos procesos educativos para generar procesos educativos contextualizados que resuelvan las problemáticas de los campamentos y que genere una dinámica de construcción de conocimiento situado en estos procesos. De aquí la importancia de establecer que tiene que ser un conocimiento para la vida, pero ¿para cuál vida? La que está fuera de los campamentos, no, la que está dentro de los campamentos, de las realidades que viven cada uno de ellos en sus diferentes espacios. Ahí es donde se debe generar entonces ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la herramienta de la mediación de la tecnología lleva otras prácticas de conocimiento, otros saberes, pero que no se deben nunca desvincular de la realidad que se vive en los campamentos. Creo que es el gran desafío que tiene la universidad al plantear estos procesos de enseñanza-aprendizaje en los campamentos en el contexto actual que se ubica. Hola, mi nombre es Ender Zabalza, soy docente e investigador de la Universidad Bolivariana de Venezuela, adscrito al Centro de Estudios Sociales y Culturales de dicha universidad. Quiero mandarle, primero que nada, un saludo solidario y fraterno al pueblo saharaui y a todas las personas que se encuentran ahorita en esta conferencia que es tan importante para vislumbrar un camino hacia las oportunidades futuras en la Universidad de Tifariti. Algunas de las reflexiones que quiero compartirles giran en torno a la cooperación educativa, los desafíos y las oportunidades con Venezuela. Podemos resumir que la cooperación entre Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática se remonta ya a varias décadas, pero se ha profundizado con la refundación del Estado venezolano a finales de los años 90, específicamente en 1999. Esta refundación dio lugar a una nueva configuración de la política exterior venezolana, en el contexto de la llegada de la Revolución Bolivariana, la cual ha apostado por la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, un escenario internacional más justo y equitativo, usando como estrategia la cooperación sur-sur. En ese sentido,
la cooperación con los países africanos ha sido un punto prioritario y en ello se enmarcan las sólidas relaciones que mantienen Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática, donde la educación ha sido un pilar fundamental. Algunos logros concretos de la cooperación entre ambas naciones en materia educativa son, por ejemplo, el recibimiento de estudiantes saharaui en Venezuela en el año 2007 para cursar estudios en el área de la refinería petrolera, la construcción de la Escuela Nacional Básica y Preuniversitaria Simón Bolívar en los campamentos de refugiados saharauis en el año 2011, a través de la cooperación triangular Cuba, Venezuela y la RAS, la realización de cursos introductorios en la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Cait Salet en el año 2009 y también en el año 2012, impartidos por profesionales venezolanos en esa área, además de donaciones y otros temas formativos vinculados a las brigadas venezolanas de solidaridad con el pueblo saharaui en el año 2019, 2020, 2023 y 2024, respectivamente. La Universidad Tifariti es un ejemplo de resistencia. Venezuela celebra el gran logro de lo que ha significado la creación y el sostenimiento de esta universidad durante estos 12 años, en un contexto tan adverso. Y hay que decir que solo la existencia de esta universidad es un gran acto de resistencia. Sin embargo, existen evidentes desafíos derivados del conflicto, la ocupación ilegal y el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte del invasor marroquí y de sus aliados. Algunos de estos desafíos son la escasez de recursos financieros que derivan en una infraestructura limitada, falta de equipamiento científico, falta de conectividad, entre otros. Pero a pesar de ello, la reciente publicación de la revista número 1, la primera revista de Tifariti, 2024-1, demuestra la calidad académica y la vanguardia de la investigación en la universidad, destacando el multilingüismo en la difusión de la investigación. Esto rompe con el papel hegemónico que tiene el monolingüismo del idioma inglés en el contexto de la academia. Por otro lado, otro desafío es la necesidad de ampliar el espacio de actuación de la universidad en cuanto a la oferta académica y la cooperación internacional en áreas especialmente estratégicas. En ese sentido, se manifiesta el deseo desde la Universidad Bolivariana de Venezuela de desarrollar proyectos conjuntos de cooperación en formación, investigación, difusión, entre otros. Además de vislumbrar algunas oportunidades y potencialidades que desde una universidad del sur global se sugieren o han de sugerirse a la Universidad de Tifariti, como por ejemplo, una mayor cooperación con las universidades del sur global, además de cooperar con universidades europeas para abordar necesidades reales y comunes de nuestros pueblos. En materia de educación, por ejemplo, se pueden realizar formación en gestión del agua, la formación de posgrados en áreas estratégicas para el desarrollo de la RAS, la creación de centros de investigación conjunta y el desarrollo de programas de cooperación técnica, desarrollo sustentable, entre otros, partiendo siempre desde los principios de reciprocidad, solidaridad internacional y la cooperación entre iguales. Igualmente, el intercambio de experiencias a través de la educación a distancia, por supuesto, una vez se haya superado el desafío de la conectividad. Sin embargo, se puede recurrir a la educación en diferentes modalidades, sincrónica, asincrónica, entre otras. También se puede aprovechar las experiencias de Venezuela en el desarrollo de plataformas virtuales de aprendizaje para fortalecer la educación a distancia tanto en la Universidad de Tifariti como en la RAS en general. Otro punto interesante es la investigación conjunta sobre la crisis climática. Realizar estudios conjuntos sobre los impactos de la crisis climática en la región. Por ejemplo, las recientes lluvias torrenciales que impactaron drásticamente en los campamentos, especialmente en Dakhla, dejaron en evidencia la problemática que representan las abruptas alteraciones climáticas
en el contexto del pueblo saharaui refugiado en Tinduf. En referencia a esto, los acuerdos de cooperación educativa firmados el año pasado, en el año 2023, entre Venezuela y la RAS, abren un marco jurídico de actuación bastante amplio para desarrollar una diversidad de proyectos tanto en educación media como en educación superior y blindan la posibilidad de intercambio profesoral de estudiantes, de programas de formación, de investigación, entre otros. Esto, si no nos limitamos a depender del financiamiento económico. Algo que nos enseñó la pandemia es a trabajar bajo diferentes contextos y modalidades. Dicho esto, no está de más hacer el llamado para trabajar juntos y juntas para fortalecer la cooperación educativa con la Universidad de Tifariti, apoyar en su desarrollo como un motor de cambio, de esperanza y transformación social en el camino del pueblo saharaui hacia su independencia plena y autodeterminación. Queremos agradecer al profesor Mulay Ibrahim por la invitación a este encuentro tan significativo para el pueblo saharaui, para todos los pueblos solidarios con la causa saharaui, y que viva el Sahara Libre.